En su boda, mi hija colgó mi foto en la puerta principal de la iglesia con una banda roja y un gran letrero que decía invitación cancelada, entrada prohibida para que todos los invitados lo vieran. Entonces me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. 3 horas después, tenía 67 llamadas perdidas. Pero empecemos desde el principio, porque lo que pasó ese día cambió todo para siempre. Soy Elías, tengo 68 años, y durante décadas fui el hombre que siempre dijo que sí. El que pagaba las cuentas sin preguntar. El que resolvía los problemas en silencio. El que se tragaba las humillaciones con una sonrisa forzada, porque creía que eso era amor paternal. Mi hija Rosaura siempre fue especial para mí. Después del divorcio con Griselda hace 15 años, ella era lo único que me quedaba. O eso creía yo. Durante todo este tiempo, cada mes le depositaba $1000 sin falta. Cada crisis, cada capricho, cada emergencia que tenía, ahí estaba papá para solucionarlo. Cuando quiso estudiar diseño en París, vendí mi auto clásico que tanto amaba por $25,000. Cuando se le ocurrió abrir una boutique que quebró en 6 meses, hipotequé mi casa para darle $40,000. Cuando conoció a Enrique y decidió que necesitaba un departamento digno para vivir juntos, tomé un préstamo de $80,000 que todavía estoy pagando a los 68 años. Pero nunca era suficiente. Nunca recibía un gracias papá sin que viniera seguido de otra petición más costosa que la anterior. Era como alimentar un pozo sin fondo que se hacía más grande con cada dólar que le echaba. Mis amigos me lo decían cuando nos reuníamos los domingos. Elías, esa muchacha te está sangrando. Mi hermana Severino me lo advertía cada vez que la visitaba. Hermano, vas a terminar en la ruina por esa niña malcriada. Incluso Iris, mi empleada doméstica de tantos años, esa mujer sabia que conoce todos mis secretos, me miraba con esa expresión que gritaba: señor Elías, usted está siendo muy tonto con esa muchachita. Pero yo seguía ciego, completamente ciego, porque pensaba que dar dinero era dar amor. Que mientras más gastara en ella, más me iba a querer. ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué terriblemente equivocado! El año pasado, cuando Rosaura anunció su compromiso con Enrique, pensé que las cosas cambiarían para mejor. Que tal vez, al formar su propia familia, maduraría un poco y dejaría de verme como un cajero automático. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué ridículamente ingenuo! El muchacho resultó ser peor que ella, mucho peor. Desde el primer día que lo conocí, me trató como si fuera un estorbo molesto, como si mi única función en este mundo fuera abrir la billetera y cerrar la boca. Don Elías, me decía con esa sonrisa falsa que no llegaba a los ojos, con esa voz meliflua que me daba náuseas, usted ya hizo su parte en la vida. Ahora déjenos a los jóvenes manejar las cosas importantes. Y yo, como un idiota completo, asentía y seguía pagando sin protestar. La fiesta de compromiso me costó $12,000. El vestido de novia, importado especialmente de Italia porque tenía que ser perfecto, otros $8,000. Las invitaciones con papel especial y letras doradas, $2,000 más. El salón para 300 invitados, $25,000. La luna de miel en las Maldivas, $15,000. Todo, absolutamente todo, salía de mis ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Pero había algo extraño que no me dejaba tranquilo. Algo que no me cuadraba para nada. Cada vez que mencionaba algún tema relacionado con la boda, Rosaura y Enrique intercambiaban esas miradas cómplices y misteriosas. Como si compartieran un secreto sucio que yo no debía saber jamás. Cuando preguntaba por detalles de la ceremonia, me cambiaban el tema bruscamente. Cuando ofrecía mi ayuda con los preparativos, me decían que ya tenían todo perfectamente controlado y que no me preocupara por nada. La semana antes de la boda, llamé a Rosaura para coordinar mi llegada a la iglesia. Quería saber si necesitaba que la acompañara hasta el altar, si había algún protocolo especial que debía seguir, todas esas cosas normales que hace un padre en el día más importante de su hija. Su respuesta me dejó completamente helado. Papá, mejor hablamos después de la ceremonia. Hay algunas cosas que es muy complicado explicarte ahora. Confía en mí, ¿sí? ¿Complicado? ¿Qué demonios podía ser tan complicado para una hija explicarle algo tan simple a su padre? ¿Qué secreto tan terrible podían estar ocultándome? Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé despierto hasta el amanecer, dando vueltas en la cama, con esa sensación horrible en el estómago que me decía que algo muy malo se estaba cocinando. Algo que me iba a doler más de lo que podía imaginar. Algo en su tono de voz cuando me dijo confía en mí, algo en la forma nerviosa en que evitaba mis ojos cuando hablábamos los últimos días, me gritaba que se estaba preparando una traición monumental.
Una traición que venía de la persona que más amaba en este mundo. El día de la boda llegué 2 horas antes, como cualquier padre emocionado. Me había comprado un traje nuevo, el más caro que había tenido en años, porque quería estar perfecto para mi princesa. Me había levantado a las 5 de la mañana para arreglarme, me corté el pelo, me afeité con cuidado, incluso me puse esa colonia cara que Rosaura me había regalado en Navidad. Cuando llegué a la iglesia de San Miguel, el lugar estaba lleno de actividad. Los floristas terminaban de acomodar las decoraciones que me habían costado $5,000, el fotógrafo revisaba sus equipos, los meseros preparaban todo para la recepción. Todo se veía perfecto, exactamente como Rosaura había soñado desde pequeña. Pero cuando me acerqué a la entrada principal, mi mundo se desplomó completamente. Ahí estaba mi fotografía, esa que me habían tomado el año pasado en el cumpleaños de Rosaura, donde salgo sonriendo como un tonto feliz, clavada en la puerta de madera antigua de la iglesia. Pero no estaba ahí como decoración o recuerdo. Tenía una banda roja cruzada encima, como esas que ponen en las señales de prohibido, y debajo un letrero enorme, escrito con letras rojas que parecían gritar, invitación cancelada, entrada prohibida. Me quedé paralizado, sin poder procesar lo que estaba viendo. Los invitados que llegaban se detenían, leían el letrero, me miraban a mí parado ahí como un idiota, y luego se apartaban como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Algunos susurraban entre ellos. Otros sacaban sus teléfonos para tomar fotos de la humillación. Podía escuchar claramente los comentarios. ¿Ese no es el papá de la novia? ¿Por qué le prohibieron la entrada? ¡Qué vergüenza, pobre hombre! Griselda, mi exesposa, apareció como una reina vengativa, vestida con un traje elegante que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Me miró con esa sonrisa cruel que conocía tan bien, esa sonrisa que me había torturado durante años de matrimonio infeliz. «Ay, Elías», me dijo con esa voz dulce que usaba para clavar sus puñales más profundo, ¿no te avisaron? Hubo algunos cambios de último momento en la lista de invitados. ¿Cambios? Griselda, soy el padre de la novia. Yo pagué esta boda completa, le respondí, tratando de mantener la voz firme aunque me temblaban las manos de la rabia y la humillación. Ah, sí, siempre tan generoso con tu dinero, se rió con esa risa que me helaba la sangre. Pero verás, Rosaura y Enrique decidieron que tu presencia podría complicar las cosas. Ya sabes cómo eres de dramático. Siempre causando escenas, siempre pidiendo atención. ¿Dramático? Yo, el hombre que se había tragado en silencio 20 años de desprecios, que nunca había levantado la voz, que siempre había puesto la otra mejilla, ¿era dramático? La ironía era tan brutal que casi me da risa. Casi. Además, continuó Griselda, disfrutando cada segundo de mi tortura, Enrique tiene una familia muy distinguida. Su padre es socio de un bufete importante, su madre viene de una familia tradicional. No queremos que se sientan incómodos con ciertas presencias. Ciertas presencias. Yo era una cierta presencia indeseable en la boda de mi propia hija, la boda que había pagado con el sudor de décadas de trabajo honesto. Javier, el hijo de Griselda que siempre me había odiado, apareció a su lado como un guardaespaldas amenazante. Don Elías, me dijo con esa voz falsa de respeto, le sugiero que se retire antes de que esto se ponga feo. Ya bastante raro se ve la situación. Los invitados seguían llegando, y cada uno que veía mi foto con el letrero de prohibición me miraba con esa mezcla de lástima y morbo que duele más que cualquier golpe físico. Reconocí a varios, los primos de Rosaura, mis antiguos compañeros de trabajo, los vecinos del barrio donde había vivido durante 40 años. Todos me conocían, todos sabían que yo era el padre, y todos estaban siendo testigos de mi humillación pública más grande. En ese momento entendí todo. Entendí que nunca había sido un padre para Rosaura. Había sido un banco ambulante, una fuente de dinero fácil que se podía usar y descartar cuando ya no era conveniente. Entendí que cada te amo papá había sido mentira, cada abrazo había sido calculado, cada sonrisa había tenido un precio. Pero lo que más me dolió no fue la humillación pública, no fueron las miradas de lástima de los invitados, no fue ni siquiera la sonrisa cruel de Griselda disfrutando mi sufrimiento. Lo que realmente me partió el alma fue ver a Rosaura salir de un auto elegante, radiante en su vestido blanco que yo había pagado, y caminar directamente hacia la entrada sin siquiera mirarme. Rosaura, la llamé con la voz quebrada, hija, ¿qué significa esto? Ella se detuvo, me miró por primera vez en todo el día, y lo que vi en sus ojos me destrozó completamente. No había amor, no había culpa, no había ni siquiera pena. Había fastidio, puro fastidio,
como si fuera un vendedor ambulante molestándola en la calle. Papá, me dijo con una voz fría que jamás le había escuchado, ya hablamos de esto. Hoy es mi día especial y no quiero dramas. Enrique y yo decidimos que era mejor así. Se acercó un poco más y bajó la voz para que los demás no escucharan. Además, ya cumpliste tu función. Ya pagaste todo lo que tenías que pagar. ¿Para qué necesitamos que estés adentro haciendo preguntas incómodas? ¿Preguntas incómodas? ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Qué preguntas podría hacer yo que fueran incómodas en la boda de mi propia hija? No entiendo nada, Rosaura. Soy tu padre. Yo crié sola cuando tu madre nos abandonó a los dos. Yo te llevé al colegio todos los días durante 10 años. Yo me quedé despierto cuidándote cuando tenías fiebre. Yo. Sí, ya sé todo eso, me interrumpió con impaciencia, mirando su reloj como si mi dolor fuera una pérdida de tiempo. Y te lo agradezco, en serio. Pero eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes. Ahora tengo una nueva familia, una familia que me entiende de verdad. Una nueva familia. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Había sido reemplazado, desechado como un juguete viejo que ya no servía. Enrique apareció a su lado, impecable en su smoking, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Don Elías, me dijo con falsa cortesía, entiendo que esto debe ser difícil para usted, pero creemos que es lo mejor. Usted ya hizo su aporte, ya cumplió su papel en la vida de Rosaura. Ahora es momento de que los jóvenes tomemos las riendas. Mi aporte, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas. ¿Te refieres a los $200,000 que he gastado en esta mocosa malcriada durante los últimos 20 años? ¿Te refieres a que hipotequé mi casa, vendí mi auto, y vacié mis ahorros para darle todos sus caprichos? La cara de Enrique cambió. Por un segundo, la máscara de cortesía se le cayó y vi algo parecido al miedo en sus ojos. Bueno, ese es justamente el problema, don Elías. Usted siempre está recordando lo que ha dado, siempre cobrando facturas emocionales. Eso es muy tóxico para una relación familiar sana. ¿Tóxico? ¿Yo era tóxico por recordar que había sacrificado mi vida entera por una hija que ahora me trataba como basura? Griselda se acercó, claramente disfrutando el espectáculo. Elías, querido, me dijo con esa voz melosa que ocultaba veneno puro, siempre fuiste muy posesivo con Rosaura. Muy intenso. Los muchachos solo quieren proteger su nueva vida de ese tipo de energías negativas. Energías negativas. Posesivo. Tóxico. De repente yo era el villano de la historia, el padre terrible que había amado demasiado, que había dado demasiado, que había sacrificado demasiado. Además, agregó Enrique, recuperando su compostura arrogante, queremos empezar nuestra vida matrimonial con independencia total. Sin deudas emocionales con nadie. Sin que nadie nos esté recordando constantemente lo que ha hecho por nosotros. Sin deudas emocionales. El muy cínico estaba hablando de independencia después de haberse gastado cada centavo que yo tenía. Los invitados seguían llegando, y ahora había formado una pequeña multitud alrededor de nosotros. Algunos fingían no estar prestando atención, pero todos tenían las orejas paradas, absorbiendo cada palabra de mi humillación. Podía ver a mis vecinos, a los padres de los amigos de Rosaura del colegio, a gente que me conocía desde hace décadas, todos siendo testigos de cómo mi propia hija me desechaba como un trapo sucio. Papá, me dijo Rosaura, y por un segundo pensé que iba a recapacitar, que iba a recordar todos los momentos buenos que habíamos vivido juntos. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ya tomamos la decisión. Ya está todo arreglado. Vete a casa y déjanos disfrutar nuestro día en paz. Vete a casa. Como si fuera un perro callejero que había venido a molestar. ¿Sabes qué, Rosaura? Le dije, y por primera vez en años sentí que mi voz sonaba firme, que mi espalda se enderezaba, que algo dentro de mí se estaba despertando después de décadas de sueño. Tienes razón. Ya cumplí mi función. Ya di todo lo que tenía que dar. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia mi auto, pero antes de irme, me detuve y la miré una última vez. Solo espero que cuando tengas hijos, ellos no te traten como tú me estás tratando a mí hoy. Esas fueron mis últimas palabras antes de irme. No grité, no hice una escena, no me humillé suplicando. Simplemente me fui, con la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera completamente destrozado. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de esos arrogantes sabía, era que Elías el bobo, Elías el cajero automático, Elías el padre tóxico, tenía algunos secretos muy bien guardados.
Secretos que hubieran cambiado completamente su actitud si los conocieran. Porque verán, durante todos esos años en que fingí ser solo un trabajador común y corriente, durante todas esas décadas en que dejé que me trataran como un perdedor sin importancia, yo había estado construyendo algo. Algo grande. Algo poderoso. Algo que ni Griselda, ni Rosaura, ni el arrogante de Enrique se imaginaban. Y mientras manejaba de regreso a casa, con las manos temblando de rabia y humillación, mientras veía en el espejo retrovisor la iglesia donde se estaba celebrando la boda que yo había pagado y de la que me habían excluido, una sonrisa comenzó a formarse en mis labios. Porque había llegado el momento de que conocieran al verdadero Elías. Y cuando lo hicieran, cuando supieran la verdad completa, iban a arrepentirse de cada palabra cruel, de cada gesto despectivo, de cada segundo de humillación que me habían hecho pasar. Llegué a mi casa con las manos todavía temblando, no de nervios, sino de una rabia fría que no había sentido en décadas. Me serví un whisky doble, de esa botella cara que guardaba para ocasiones especiales, y me senté en mi sillón favorito a pensar, a planear, a recordar cosas que había mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Iris, mi empleada doméstica de confianza, me encontró ahí 2 horas después. Esa mujer maravillosa que había trabajado conmigo durante 15 años, que conocía todos mis secretos, que había visto crecer a Rosaura y que siempre me había advertido sobre su verdadero carácter. Señor Elías, me dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando sabía que yo estaba sufriendo, ¿qué pasó en la boda? ¿Por qué regresó tan temprano? Le conté todo, cada detalle humillante, cada palabra cruel, cada gesto despectivo. Iris me escuchó en silencio, pero pude ver cómo su expresión se iba endureciendo con cada frase. «Ay, señor», suspiró cuando terminé, «yo se lo advertí tantas veces. Le dije que esa muchacha no lo quería a usted, que solo quería su dinero. Pero usted nunca me hacía caso». «Tienes razón, Iris. Siempre tuviste razón», admití, sintiendo el peso de 20 años de ceguera voluntaria. «Pero ¿sabes qué? Ya es hora de que las cosas cambien. Ya es hora de que sepan quién soy realmente». Los ojos de Iris se iluminaron con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Ella era la única persona en el mundo que conocía la verdad completa sobre Elías Herrera. Verán, durante todos estos años, mientras fingía ser un hombre común y corriente, un trabajador más del montón, yo había estado manejando discretamente un imperio de bienes raíces que mi padre me había dejado. Propiedades en toda la ciudad, edificios comerciales, terrenos que ahora valían millones de dólares. Pero había decidido mantenerlo en secreto, vivir de forma sencilla, porque quería que la gente me quisiera por quien era, no por lo que tenía. Mi padre, que en paz descanse, había sido un visionario. En los años 60 había comprado terrenos baratos en las afueras de la ciudad, cuando nadie creía que esas zonas se iban a desarrollar. Ahora esos terrenos eran el corazón comercial de la metrópoli. Edificios, centros comerciales, oficinas, todo construido en propiedades que él había tenido la inteligencia de comprar cuando costaban centavos. Cuando él murió, hace 15 años, me dejó todo. Pero también me dejó un consejo que nunca olvidé: hijo, el dinero revela el verdadero carácter de las personas. Si quieres conocer el corazón de alguien, déjalo que crea que no tienes nada. Ahí verás si te ama de verdad. Y vaya que había funcionado su consejo. Ahora sabía exactamente qué tipo de personas tenía a mi alrededor. Iris, le dije, sintiéndome más determinado que nunca, quiero que mañana contactes a Renato, mi contador. Dile que necesito un informe completo de todas mis propiedades y sus valores actuales. También llama a mi abogado, quiero revisar todos los documentos legales. ¿Por fin va a hacer algo, señor Elías?, me preguntó con una sonrisa que no había visto en años. Voy a hacer más que algo, Iris. Voy a enseñarles una lección que no van a olvidar jamás. Esa noche no pude dormir, pero no por tristeza. Por primera vez en décadas, sentía una energía extraña corriendo por mis venas. Una mezcla de justicia pendiente y poder recuperado. Me quedé despierto planeando, recordando detalles, conectando piezas de un rompecabezas que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Al día siguiente, Renato llegó a mi casa con una carpeta gruesa llena de documentos. Mi contador era un hombre serio, de esos que no se impresionan fácilmente, pero cuando empezó a leer las cifras en voz alta, hasta él se quedó sorprendido. Señor Elías, con la revalorización de los últimos años, su patrimonio total alcanza los $12.800.000. Solo el edificio del centro comercial La Esperanza vale $4,5 millones. Los terrenos cerca del nuevo aeropuerto, otros $3 millones.
Las oficinas del distrito financiero. $12.800.000. Mientras Rosaura me trataba como a un mendigo, mientras Enrique me hablaba como si fuera un estorbo, mientras Griselda me veía como a un perdedor fracasado, yo tenía un patrimonio que superaba el de la mayoría de las familias distinguidas de esta ciudad. Pero había algo más. Algo que me había estado molestando desde la boda, una sospecha que no me dejaba tranquilo. Renato, le dije, necesito que investigues algo. Discretamente. Quiero saber todo sobre la situación financiera de Enrique Valdés. Sus deudas, sus negocios, todo. Por supuesto, señor. ¿Hay algo específico que le preocupe? Solo una corazonada. Algo no me cuadra con ese muchacho. Nadie gasta tanto dinero en una boda sin tener algo planeado. 2 días después, Renato regresó con información que me heló la sangre, pero que también confirmó mis peores sospechas. Señor Elías, me dijo con expresión grave, Enrique Valdés tiene deudas por más de $300.000, principalmente con prestamistas privados, algunos de ellos, digamos, poco recomendables. Aparentemente, tenía un negocio de importación que quebró el año pasado, pero siguió gastando como si tuviera dinero. $300.000 de deudas. Con prestamistas peligrosos. Ahora todo empezaba a tener sentido. Hay más, continuó Renato. He estado investigando, y aparentemente Enrique le ha estado diciendo a todo el mundo que se va a hacer cargo de los bienes de la familia de su esposa. Ha estado presumiendo que después de la boda va a tener acceso a propiedades y dinero de la familia Herrera. La sangre se me subió a la cabeza. Ese desgraciado no solo me había humillado en público, no solo me había robado a mi hija, sino que además estaba planeando robarme todo lo que mi padre y yo habíamos construido durante décadas. ¿Qué más averiguaste?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Bueno, señor, parece que Griselda ha estado alimentando esa idea. Le ha estado diciendo a Enrique que usted es el verdadero dueño de varias propiedades, pero que como está viejo y cansado, sería fácil convencerlo de transferir todo a nombre de Rosaura. Especialmente si lo hacían sentir culpable por no haber estado presente durante la infancia de ella. Griselda, mi exesposa venenosa, había estado planeando esto desde el principio. Había manipulado a Rosaura, había seducido a Enrique con promesas de riqueza fácil, y había orquestado toda esta situación para robarme todo lo que tenía. Pero había un pequeño problema con su plan perfecto, yo no era el viejo tonto y manipulable que ellos creían. Y estaba a punto de demostrárselos. Renato, le dije con una sonrisa que no sentía desde hacía años, quiero que prepares todos los documentos legales necesarios. Vamos a hacer algunos cambios muy importantes en la estructura de mis propiedades. Y también quiero que contactes a Severino, mi hermana. Es hora de que ella sepa lo que está pasando. Mi hermana Severino había sido abogada antes de retirarse, y siempre había desconfiado de Griselda y Rosaura. Si había alguien que podía ayudarme a planear la venganza perfecta, era ella. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos de mis propiedades, me di cuenta de algo más. Durante años, había estado depositando dinero en una cuenta que supuestamente era para el futuro de Rosaura. Una cuenta que ella creía que era suya, pero que legalmente todavía estaba a mi nombre. $250.000. Esa era la cantidad que había ahorrado para ella durante 20 años, pensando que algún día lo usaría para comprarse una casa, para asegurar su futuro, para darle estabilidad a sus hijos. Pero ahora sabía la verdad. Sabía que no me veía como un padre, sino como un cajero automático. Sabía que había planeado robarme todo lo que tenía. Sabía que me había humillado públicamente solo para facilitar su plan de saqueo. Y sabía exactamente qué iba a hacer al respecto. A la semana siguiente, comencé a ejecutar mi plan con la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador experimentado. Lo primero que hice fue contactar a mi hermana Severino, que vivía en la capital y que siempre había tenido un olfato especial para detectar a las personas falsas. Hermano, me dijo por teléfono con esa voz firme que yo conocía tan bien, me alegra que por fin hayas abierto los ojos. Desde el primer día que conocí a esa Griselda supe que era una víbora. Y Rosaura, mi querido Elías, salió igualita a la madre. Severino tomó el primer vuelo disponible y llegó a mi casa esa misma noche. Cuando le conté todos los detalles de la humillación en la boda, cuando le mostré los documentos que Renato había conseguido sobre las deudas de Enrique, cuando le expliqué el plan que Griselda había estado tejiendo durante meses, vi en sus ojos esa llama de justicia que siempre la había caracterizado. Hermano, esto no es solo robo, me dijo mientras revisaba los papeles, esto es estafa premeditada.
Han estado planeando despojarte de todo tu patrimonio usando el chantaje emocional como arma. Pero cometieron un error fatal, subestimaron tu inteligencia. Durante los siguientes días, trabajamos juntos como un equipo perfecto. Severino, con su experiencia legal, y yo, con el conocimiento detallado de todos mis bienes. El plan que desarrollamos era sencillo pero devastador. Les íbamos a dar exactamente lo que querían, pero bajo nuestras condiciones. Mientras tanto, decidí hacer algo que no había hecho en años: investigar qué estaba pasando realmente en la vida de mi exfamilia. Contraté a un investigador privado discreto para que me mantuviera informado de sus movimientos. Los resultados fueron reveladores. Resulta que Rosaura y Enrique habían regresado de su luna de miel en las Maldivas hace 3 días, y ya estaban gastando dinero como si fuera agua. El investigador me trajo fotos de ellos comprando un auto nuevo, un BMW último modelo que costaba $80,000. También habían puesto el enganche para un apartamento de lujo en el distrito más caro de la ciudad. Pero lo más interesante era que Enrique había estado presumiendo en todos lados que ahora tenía acceso a los bienes familiares de su esposa y que pronto iba a pagar todas sus deudas con la herencia que le corresponde a Rosaura. La herencia que le corresponde a Rosaura. El muy cínico ya estaba repartiendo mi dinero antes de que yo estuviera muerto. El investigador también me informó que Griselda había estado organizando reuniones con prestamistas, asegurándoles que las deudas de Enrique iban a ser cubiertas muy pronto con propiedades familiares que están en proceso de transferencia. Incluso había llegado al extremo de mostrarles fotografías de mis edificios, diciéndoles que yo era un viejo senil que pronto iba a firmar todo a favor de su hija. Un viejo senil. Esas fueron las palabras exactas que usó para describirme. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me partió el corazón, fueron las grabaciones que el investigador logró conseguir de conversaciones entre Rosaura y sus amigas en un café. ¡Ay, no saben lo fácil que fue! La escuché decir con esa risa que antes me parecía música celestial: mi papá es tan ingenuo. Durante años pensó que yo lo quería por él, cuando en realidad solo necesitaba su dinero para mantener mi estilo de vida. Ahora que ya me casé, ya no lo necesito para nada. Sus amigas se reían, y una de ellas comentó: ¿pero no te da pena? Digo, es tu papá. ¿Pena?, respondió Rosaura con un tono que jamás le había escuchado. ¿Pena de qué? Él cumplió su función, que era pagar por mi educación y mi boda. Ahora que Enrique y yo vamos a heredar sus propiedades, él puede irse a vivir a un asilo o donde quiera. Ya no es mi problema. Un asilo. Mi propia hija estaba planeando mandarme a un asilo después de robarme todo lo que tenía. Esa noche lloré por primera vez en décadas. No de tristeza, sino de rabia. De una rabia tan profunda que me sorprendió a mí mismo. Pero también sentí algo más: liberación. Por fin había visto la verdadera cara de las personas que creía que me amaban. Al día siguiente, Severino y yo pusimos en marcha la primera fase de nuestro plan. Llamé a Griselda directamente a su celular. No había hablado con ella desde el día de la boda, pero sabía que estaría esperando mi llamada. Sabía que estaría esperando a que me disculpara, a que viniera suplicando por el perdón de mi hija. Griselda, le dije con la voz más humilde que pude fingir, necesitamos hablar. Sobre Rosaura, sobre lo que pasó en la boda. Creo que tal vez tienes razón. Tal vez fui muy posesivo, muy dramático. Pude escuchar la satisfacción en su voz cuando me respondió: ay, Elías, me da mucho gusto que por fin estés reconociendo tus errores. Sabes que siempre te he tenido cariño, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. Mentirosa. Pero siguió con su teatro: Rosaura está muy dolida, ¿sabes? Esperaba que su papá fuera más maduro, más comprensivo con su nueva etapa de vida. Tienes razón, le dije, sintiendo como cada palabra mentirosa me quemaba la garganta. Por eso quiero arreglar las cosas. Quiero hacer algo por ella, algo grande que demuestre que entiendo lo equivocado que estuve. ¿Algo grande?, preguntó, y pude escuchar claramente la codicia en su voz. Sí. He estado pensando en transferir algunas propiedades a nombre de Rosaura. Ya sabes, para asegurar su futuro con Enrique, para demostrarle que confío en sus decisiones. El silencio del otro lado de la línea duró casi 10 segundos. Después, Griselda prácticamente gritó de emoción: ¡ay, Elías! Eso sería maravilloso. Estoy segura de que Rosaura va a estar feliz de saber que por fin estás pensando en su bienestar. Pero necesito hablar con ella primero. Continué. Necesito pedirle perdón personalmente, explicarle mis intenciones. ¿Crees que podríamos organizar una reunión familiar? Algo íntimo,
solo nosotros. Por supuesto. De hecho, mañana en la noche vamos a cenar en casa de Rosaura para celebrar que regresó de su luna de miel. ¿Por qué no vienes? Estoy segura de que será la oportunidad perfecta para que arreglen las cosas. Perfecto. Había mordido el anzuelo exactamente como esperaba. Está bien, le dije. Pero Griselda, por favor no le digas nada sobre las propiedades. Quiero que sea una sorpresa. Quiero ver su reacción cuando se lo cuente personalmente. Claro, será nuestro secreto, me aseguró, aunque sabía perfectamente que en menos de 5 minutos ya le habría contado todo a Rosaura y a Enrique. Después de colgar, Severino me miró con una sonrisa de aprobación. Hermano, eres mejor actor de lo que pensaba. Ahora solo falta preparar la sorpresa que realmente se van a llevar. Esa tarde, mi abogado vino a casa con un folder lleno de documentos legales. Contratos de transferencia de propiedades, testamentos modificados, poderes legales, todo perfectamente redactado y revisado. Todo listo para la gran revelación. Pero antes de ir a esa cena familiar, tenía una última cosa que hacer. Una cosa que iba a ser mi seguro de vida contra cualquier intento futuro de manipulación. Llamé a Iris y le dije, necesito que mañana, mientras estoy en la cena, hagas algo muy importante. Quiero que empaques todas las fotografías de Rosaura que tengo en la casa. Todas. Las de su infancia, las de su graduación, las de sus cumpleaños, todas las que están en marcos, todas las que están en álbumes. Las quiero guardadas en cajas. Todas, señor Elías, me preguntó sorprendida. Todas. Porque después de mañana en la noche, ya no va a ser mi hija. Va a ser una extraña que una vez conocí y que me enseñó la lección más dura de mi vida. La noche antes de la cena, no pude dormir. Pero esta vez no era por nervios o tristeza. Era por la expectativa, por la satisfacción anticipada de ver sus caras cuando se dieran cuenta de que el viejo tonto que habían estado subestimando durante décadas era en realidad mucho más inteligente de lo que jamás imaginaron. Llegué a la casa de Rosaura a las 8 de la noche en punto, vestido con mi mejor traje y cargando un maletín de cuero que contenía todos los documentos que Severino y yo habíamos preparado cuidadosamente. Mi hermana había decidido quedarse en mi casa, monitoreando todo desde ahí, lista para actuar según el plan que habíamos diseñado. La casa era hermosa, eso tenía que admitirlo. Un chalet de 2 pisos en el barrio más exclusivo de la ciudad, con jardines perfectamente cuidados y una fachada que gritaba dinero por todos lados. Por supuesto, yo había pagado el enganche de esa casa también, aunque en ese momento no lo sabía. Rosaura me recibió en la puerta con una sonrisa que intentaba parecer genuina, pero que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de una persona normal. Papá, me dijo, dándome un abrazo que se sintió completamente falso, me da mucho gusto que hayas venido. Mamá me contó que querías hablar conmigo. Sí, hija, le respondí, interpretando mi papel de padre arrepentido a la perfección, necesito pedirte perdón por lo que pasó en tu boda. Estuve reflexionando mucho y me di cuenta de que tienes razón. Ya es hora de que respete tu nueva vida. Sus ojos se iluminaron con lo que claramente era alivio y codicia mezclados. Ay, papá, sabía que ibas a entender. Eres el mejor. Enrique apareció desde la sala, impecable como siempre, pero pude notar algo diferente en su actitud. Había menos arrogancia, más nerviosismo. Probablemente los prestamistas ya le estaban presionando por sus deudas. Don Elías, me saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Qué bueno que pudo venir. Esperamos que podamos empezar de nuevo, como una verdadera familia. Como una verdadera familia. Las ganas de reírme en su cara eran casi irresistibles. Griselda salió de la cocina secándose las manos con un delantal, interpretando el papel de suegra perfecta. Elías, querido, justo estaba terminando de preparar tu plato favorito. Pollo en salsa de champiñones, como te gustaba cuando estábamos casados. Mentira. Yo odiaba el pollo en salsa de champiñones. Pero era típico de Griselda inventar detalles románticos que jamás habían existido. Nos sentamos a cenar en un comedor que parecía sacado de una revista de decoración. Todo era perfecto, elegante, caro. Y todo pagado, directa o indirectamente, con mi dinero. Durante la cena, la conversación fue una obra maestra de hipocresía. Rosaura me contaba sobre su luna de miel como si realmente le importara compartir esos momentos conmigo. Enrique hacía chistes y trataba de parecer el yerno perfecto. Griselda jugaba el papel de la exesposa madura que solo quería lo mejor para su familia.
Pero yo podía ver a través de todo el teatro. Podía ver las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo. Podía sentir la tensión debajo de toda esa actuación perfecta. Después del postre, llegó el momento que todos estaban esperando. Rosaura, le dije, sacando algunos documentos del maletín, hay algo muy importante de lo que quiero hablarte. Algo que he estado planeando durante mucho tiempo. Los tres se enderezaron en sus sillas como perros que acababan de escuchar el sonido de la comida cayendo en su plato. Verás, hija, continué, disfrutando cada segundo de su atención expectante, durante todos estos años he estado ahorrando y trabajando pensando en tu futuro. Y creo que ya es hora de que sepas la verdad sobre la situación financiera de la familia. Griselda no pudo contenerse. ¡Ay, Elías, qué emocionante! Cuéntanos todo. Bueno, dije, abriendo la carpeta lentamente para crear más suspense, resulta que tengo varias propiedades. Más de las que ustedes se imaginan. Edificios, terrenos, oficinas comerciales. Mi padre fue muy visionario en sus inversiones, y yo he continuado con su trabajo. Los ojos de Enrique prácticamente se salieron de sus órbitas. Rosaura se inclinó hacia adelante, tratando de leer los documentos. Griselda tenía una sonrisa que parecía a punto de partirle la cara en dos. ¿Qué tipo de propiedades, don Elías?, preguntó Enrique, y pude notar cómo su voz temblaba ligeramente de emoción. Oh, varias, respondí casualmente, como si estuviera hablando del clima. El edificio del centro comercial La Esperanza, por ejemplo. Los terrenos cerca del nuevo aeropuerto. El complejo de oficinas del distrito financiero. Algunas cosas más. Griselda se llevó la mano al pecho como si fuera a desmayarse. ¿El centro comercial La Esperanza? ¿Ese centro comercial? Sí, ese mismo, confirmé. También tengo participación en varios otros proyectos inmobiliarios. En total, estamos hablando de un patrimonio de... Bueno, déjenme ver los números exactos aquí. Hice una pausa dramática, fingiendo buscar entre los papeles, mientras ellos prácticamente se babadeaban esperando la cifra. Aproximadamente $12.800.000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Literalmente podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Rosaura tenía la boca abierta. Enrique parecía estar haciendo cálculos mentales a la velocidad de la luz. Griselda se había puesto completamente pálida. 12 millones, susurró Rosaura finalmente. Papá, tienes $12 millones. Bueno, no en efectivo, aclaré, pero sí en propiedades e inversiones. Y verás, hija, he estado pensando mucho sobre tu futuro, sobre tu estabilidad económica con Enrique. Sí, me interrumpió Enrique, claramente desesperado, hemos estado hablando de eso también, don Elías. De hecho, tenemos algunos proyectos en mente, algunas inversiones que podríamos hacer juntos. Algunos proyectos. El muy descarado ya estaba planeando cómo gastarse mi dinero. Exactamente, dije, sonriendo ampliamente. Por eso he tomado una decisión muy importante. Una decisión que va a cambiar todo para nuestra familia. Griselda prácticamente se estaba retorciendo en su silla de la emoción. Cuéntanos, Elías, no nos tengas en suspenso. Bueno, continué, saboreando cada palabra, después de mucho pensarlo, después de analizar todo lo que ha pasado en los últimos meses, he decidido hacer algunos cambios importantes en mi testamento y en la estructura de mis propiedades. Rosaura agarró la mano de Enrique por debajo de la mesa. Pude ver cómo sus nudillos se pusieron blancos de la presión. He decidido, dije, haciendo otra pausa dramática, transferir todas mis propiedades a una fundación benéfica que ayude a padres abandonados por sus hijos. Esta vez el silencio fue diferente. No era expectación, era shock. Era incredulidad. Era horror. ¿Qué? Logró articular Griselda finalmente. Sí, confirmé con la sonrisa más amplia de mi vida, una fundación que se va a llamar Elías Herrera para Padres Traicionados. Va a ayudar a hombres y mujeres mayores que han sido humillados y abandonados por hijos ingratos después de haberles dado todo en la vida. Enrique se puso de pie tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. Espere, don Elías. No puede hacer eso. Tiene que pensar en Rosaura, en su futuro, en sus nietos potenciales. Oh, pero sí puedo hacerlo, le respondí tranquilamente, y ya lo hice. Todos los papeles están firmados y registrados legalmente. La transferencia se hace efectiva el próximo lunes. Rosaura finalmente reaccionó. ¿Estás loco? Papá, esa es mi herencia.
Ese dinero me corresponde a mí. Te corresponde, repetí, sintiendo como la máscara de padre sumiso finalmente se me caía por completo. ¿Por qué te correspondería, Rosaura? ¿Por humillarme en tu boda? ¿Por colgar mi foto en la puerta de la iglesia como si fuera un criminal? ¿Por planear robarme todo lo que tengo? Sus caras de pánico y confusión eran mejores que cualquier espectáculo que hubiera visto en mi vida. No sé de qué estás hablando, balbuceó Griselda, pero su voz sonaba completamente falsa. No sabes, me reí, sacando una grabadora del maletín. ¿No sabes que sé todo sobre el plan que tenían para despojarme de mis bienes? ¿No sabes que tengo grabaciones de sus conversaciones planeando mandarme a un asilo después de robarme todo? La cara de Rosaura se puso del color de la cera. Enrique comenzó a sudar visiblemente. Griselda trataba de mantener la compostura, pero pude ver cómo le temblaban las manos. Pero no se preocupen, continué, no he terminado con las sorpresas. Verán, continué, disfrutando cada segundo de su pánico creciente. Durante las últimas 2 semanas he estado haciendo algunas investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, descubrí que tú, querido Enrique, tienes deudas por $300,000 con prestamistas que no son precisamente conocidos por su paciencia. Enrique se puso de pie nuevamente, esta vez con las venas del cuello marcándose peligrosamente. ¿Cómo se atreve a investigar mi vida privada? ¿Cómo me atrevo? Me reí, una risa que salía desde lo más profundo de mis entrañas. ¿Cómo me atrevo a investigar al hombre que planeaba robarme todo mi patrimonio? Al mismo que le ha estado diciendo a todo el mundo que pronto va a pagar sus deudas con la herencia de su esposa. Rosaura miró a su marido con una mezcla de horror y furia. ¿Enrique? ¿De qué está hablando mi papá? Ay, mi querida hija, intervine antes de que él pudiera mentir. Tu esposo no solo tiene deudas millonarias, sino que además le ha estado prometiendo a sus acreedores que ustedes van a heredar mis propiedades. De hecho, hasta les mostró fotografías de mis edificios como garantía. Saqué una carpeta con fotografías que mi investigador había tomado. Fotos de Enrique en reuniones con prestamistas, fotos de los documentos que había estado mostrando, fotos de él señalando mis propiedades desde la calle. También descubrí, continué, disfrutando ver cómo Griselda se hundía cada vez más en su silla, que mi querida exesposa ha estado diciéndole a todo el mundo que soy un viejo senil, que va a ser fácil de manipular para transferir todas mis propiedades. Griselda finalmente explotó. Elías, está sacando todo de contexto. Yo nunca dije eso. No, saqué otra grabadora. Porque tengo aquí una conversación muy clara donde le dices a tu hermana que el idiota de Elías va a afirmar todo lo que le pongan enfrente si lo hacemos sentir suficientemente culpable. El color se le fue completamente de la cara. Rosaura la miraba como si estuviera viendo a un extraño. Pero esperen, dije, levantando un dedo, que aún hay más. También tengo grabaciones de mi querida hija hablando con sus amigas sobre cómo ya no me necesita ahora que se casó, y sobre sus planes de mandarme a un asilo cuando herede mis propiedades. Rosaura se puso de pie tambaleándose. Papá, eso no es cierto. Tú no entiendes el contexto. ¿El contexto? Presioné el botón de play en la grabadora. Su propia voz llenó el comedor. Mi papá es tan ingenuo. Durante años pensó que yo lo quería por él, cuando en realidad solo necesitaba su dinero para mantener mi estilo de vida. Ahora que ya me casé, ya no lo necesito para nada. El silencio que siguió era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Rosaura tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, de rabia pura por haber sido descubierta. Y aquí viene la mejor parte, continué, sacando otro documento. ¿Se acuerdan de esa cuenta de ahorros que tengo para el futuro de Rosaura? La que tiene $250,000 que he estado ahorrando durante 20 años. Los ojos de todos se fijaron en el papel en mis manos. Bueno, ayer transferí todo ese dinero a la misma fundación benéfica. Cada centavo que ahorré pensando en mi hija ingrata ahora va a ayudar a padres que realmente merecen el amor de sus hijos. Enrique finalmente perdió completamente la compostura. Usted no puede hacer eso. Ese dinero nos pertenece. Tenemos deudas que pagar. ¿Les pertenece? Me puse de pie lentamente, sintiendo como toda la dignidad que había perdido durante años regresaba a mi cuerpo. ¿Desde cuándo mi dinero, que yo gané con el sudor de mi frente, les pertenece a ustedes? Porque soy tu hija, gritó Rosaura, con una voz que jamás le había escuchado. Porque tienes la obligación de cuidar mi futuro. ¿Mi obligación? La miré fijamente a los ojos. ¿Y cuál era tu obligación conmigo, Rosaura?
¿Cuál era tu obligación cuando colgaste mi foto en la puerta de la iglesia para humillarme delante de toda la gente que nos conoce? Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me causaban ni la más mínima compasión. Papá, por favor, suplicó, podemos arreglar esto. Podemos hablar. Yo no quise lastimarte tanto en la boda. Solo quería evitar problemas con la familia de Enrique. Evitar problemas, me reí amargamente. ¿Sabes cuál hubiera sido la forma de evitar problemas, Rosaura? Haber hablado conmigo como una persona civilizada. Haberme explicado la situación. Haberme pedido que fuera discreto o que llegara más tarde. Pero no, ustedes decidieron humillarme públicamente para que fuera más fácil manipularme después. Griselda trató de intervenir. Elías, todos cometimos errores. Pero piénsalo bien, ¿realmente vas a dejar que tu orgullo destruya el futuro de tu única hija? ¿Mi orgullo? La miré con todo el desprecio que había estado acumulando durante décadas. Griselda, esto no tiene nada que ver con orgullo. Esto tiene que ver con dignidad. Con respeto. Con valores que ustedes claramente no entienden. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, tenía una última carta que jugar. Ah, por cierto, dije, volteándome hacia Enrique, también contacté a todos tus acreedores para informarles que no hay ninguna herencia en camino. De hecho, les envié copias de todos los documentos de la fundación para que sepan que no van a recibir ni un centavo de mi parte. Enrique se puso completamente pálido. ¿Usted hizo qué? También les envié las grabaciones donde presumes que ibas a pagar tus deudas con el dinero del suegro tonto. Me imagino que no les gustó mucho descubrir que les habías estado mintiendo durante meses. Las piernas de Enrique cedieron y tuvo que sentarse de golpe en el sofá. Papá, Rosaura me agarró del brazo. No puedes hacer esto. Somos familia. Somos sangre de tu sangre. La miré a los ojos por última vez. No, Rosaura. La familia no humilla. La familia no traiciona. La familia no planea robarte todo lo que tienes mientras finge quererte. Ustedes no son mi familia. Son extraños que una vez conocí y que me enseñaron la lección más dura de mi vida. Me solté de su agarre y caminé hacia la puerta. Pero esperen, dije, deteniéndome una vez más, porque aún tengo una última sorpresa para ustedes. Saqué mi teléfono y marqué un número. Severino, ya puedes proceder, dije cuando mi hermana contestó. ¿Proceder con qué?, preguntó Griselda con una voz que ya sonaba completamente derrotada. Bueno, sonreí. Resulta que esta casa donde estamos cenando tan elegantemente, este hermoso chalet en el barrio más caro de la ciudad, está construida en un terreno que es mío. Un terreno que mi padre compró en 1978 y que yo heredé hace 15 años. Los tres me miraron como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Y como el contrato de arrendamiento del terreno está a nombre de Griselda, y como Griselda ha estado en incumplimiento de pagos durante los últimos 8 meses, mi abogado acaba de iniciar el proceso de desalojo. La copa de vino que Griselda tenía en la mano se estrelló contra el suelo. Tienen 30 días para desocupar la propiedad, continué, disfrutando cada palabra. Después de eso, voy a demoler esta casa y voy a construir un refugio para adultos mayores abandonados por sus familias. Va a ser parte de mi fundación. Enrique estaba hiperventilando. Rosaura lloraba desconsoladamente. Griselda tenía la mirada perdida, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. ¿Pero por qué, papá?, sollozó Rosaura. ¿Por qué nos haces esto? Me acerqué a ella una última vez, y con la voz más calmada que pude reunir, le dije, porque me enseñaste que el amor no se puede comprar, Rosaura. Y también me enseñaste que la dignidad no se puede vender. Salí de esa casa sintiéndome como un hombre completamente nuevo. Por primera vez en décadas, caminaba con la espalda recta, con la cabeza en alto, con la dignidad recuperada. Mientras manejaba de regreso a mi hogar, pude escuchar cómo mi teléfono sonaba insistentemente. Llamada tras llamada de Rosaura, de Enrique, de Griselda, de números desconocidos que probablemente eran parientes tratando de interceder por ellos. Pero yo no iba a contestar. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Cuando llegué a casa, Iris me estaba esperando con una taza de café caliente y esa sonrisa de satisfacción que llevaba días queriendo ver. ¿Cómo le fue, señor Elías?, me preguntó, aunque por mi expresión ya sabía la respuesta. Mejor de lo que imaginé, Iris. Mucho mejor, le respondí, sintiéndome más ligero que nunca. ¿Ya empacaste todas las fotografías como te pedí? Sí, señor.
Todas están en cajas en el cuarto de almacenamiento. Pero antes de guardarlas, permítame preguntarle algo. ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Digo, al final del día, ella sigue siendo su hija. Me senté en mi sillón favorito y tomé un sorbo de café antes de responder. Iris, durante 20 años pensé que tenía una hija. Pero lo que realmente tenía era una actriz muy talentosa que interpretaba el papel de hija cariñosa cada vez que necesitaba dinero. Ahora que conozco la verdad, prefiero la soledad honesta a la compañía falsa. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No me desperté pensando en qué cuenta tenía que pagar por Rosaura, no me levanté preocupado porque nuevo capricho iba a pedirme, no me atormenté preguntándome si había hecho suficiente por ella. Por primera vez en décadas, dormí en paz. Al día siguiente comenzaron las consecuencias de mis acciones, y fueron más espectaculares de lo que había anticipado. Temprano en la mañana, Severino me llamó desde su bufete de abogados. Hermano, me dijo con una risa que no había escuchado en años, no sabes el escándalo que se armó anoche después de que te fuiste. Los vecinos me han estado contando que se escuchaban gritos desde la casa hasta las 2 de la madrugada. ¿Gritos?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y satisfacción. Al parecer, Rosaura y Enrique tuvieron una pelea monumental. Ella lo culpaba a él por las deudas, él la culpaba a ella por haber arruinado la relación contigo. Griselda trataba de calmarlos pero terminó siendo atacada por los dos por haber planeado todo tan mal. Me reía a carcajadas. Después de tantos años de verlos actuar como una familia perfecta unida contra mí, verlos destruirse entre ellos era una justicia poética hermosa. Pero eso no es todo, continuó Severino. Esta mañana recibí una llamada de 3 acreedores diferentes de Enrique. Al parecer, cuando se enteraron de que no iba a haber herencia, le dieron un ultimátum, o paga en 48 horas o toman acciones legales más severas. ¿Acciones legales más severas?, pregunté. Hermano, ese muchacho debe dinero a gente muy peligrosa. No solo bancos. Prestamistas privados, inversionistas de esos que no aceptan excusas. Si no paga pronto, va a tener problemas mucho más grandes que una simple demanda. Por un momento, una pequeña parte de mí sintió algo parecido a la preocupación. Después de todo, si algo le pasaba a Enrique, Rosaura también sufriría las consecuencias. Pero luego recordé su foto colgada en la puerta de la iglesia, recordé sus palabras sobre mandarme a un asilo, recordé su risa cruel hablando con sus amigas, y esa preocupación desapareció completamente. Durante los siguientes días, las llamadas no pararon. Rosaura me llamaba llorando, suplicando perdón, prometiendo que todo iba a cambiar. Enrique me llamaba tratando de negociar, ofreciéndome pagos mensuales de las propiedades que ya no eran suyas. Griselda me mandaba mensajes de texto alternando entre amenazas legales y súplicas emocionales. Pero la llamada que más me impactó fue la de Javier, el hijo de Griselda. Don Elías, me dijo con una voz que jamás le había escuchado, una voz humilde, casi avergonzada, necesito hablar con usted. En persona. Hay cosas que necesita saber. Accedí a verlo, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Javier llegó a mi casa esa tarde, ya no con la actitud arrogante de siempre, sino como un hombre derrotado. Don Elías, comenzó, sin poder mirarme a los ojos, yo sabía del plan. Sabía que mi mamá y Rosaura estaban planeando quitarle sus propiedades. Y no hice nada para detenerlas. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Pero lo que no sabía, siguió, con la voz quebrada, es que usted realmente las quería. Yo siempre pensé que usted solo gastaba dinero en Rosaura para comprar su cariño, como hace la gente rica. Nunca me di cuenta de que usted realmente la amaba como a una hija. ¿Y eso qué cambia?, le pregunté, sin mucha emoción. Cambia que yo también tengo una hija, don Elías. Una niña de 8 años que es toda mi vida. Y anoche, cuando vi cómo Rosaura hablaba de usted después de todo lo que usted hizo por ella, me di cuenta de que si mi hija algún día me tratara así, me moriría de dolor. Javier se limpió los ojos con el dorso de la mano. Vine a pedirle perdón. Y a decirle que tiene razón en todo lo que hizo. Ellas no merecían su amor, y usted no merece que lo traten así. Era la primera vez en todos esos años que alguien de esa familia reconocía mi humanidad, mi dolor, mi derecho a ser tratado con respeto. También vine a decirle, continuó, que Enrique está desesperado. Ayer vinieron a buscarlo 2 hombres que no parecían muy amigables. Rosaura está aterrada. Griselda está tratando de vender joyas para conseguir dinero rápido. Es un caos total. Una semana después,
Las noticias que recibí confirmaron mis peores temores sobre el tipo de persona que Enrique realmente era. Renato, mi contador, me llamó con información que había conseguido a través de sus contactos en el sector financiero. Señor Elías, ese Enrique no solo tiene deudas por juego y malas inversiones. También está siendo investigado por posible fraude fiscal. Al parecer, durante los últimos 2 años ha estado evadiendo impuestos usando esquemas de facturas falsas. Fraude fiscal. Mi hija se había casado con un criminal. ¿Y qué significa eso para Rosaura?, pregunté, a pesar de todo todavía preocupado por las consecuencias legales que pudiera enfrentar. Bueno, si están casados bajo sociedad conyugal, ella podría ser considerada cómplice, especialmente si se demuestra que sabía de los esquemas fraudulentos. Esa noche recibí la llamada que había estado esperando durante días. Papá, la voz de Rosaura sonaba completamente quebrada. Por favor, necesito que hablemos. Te lo suplico. Solo una oportunidad más. Por primera vez en semanas, decidí contestar. ¿Qué quieres, Rosaura? Papá, todo se está cayendo a pedazos. Enrique no es quien yo pensé que era. Tiene problemas legales, tiene deudas con gente peligrosa, y yo no sé qué hacer. ¿Y qué quieres que haga yo?, le pregunté con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Ayúdame, sollozó. Por favor, ayúdame. Sé que me porté horrible contigo, sé que no merezco nada, pero no tengo a nadie más. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Y si Enrique va a la cárcel, yo? Rosaura, la interrumpí, hace una semana me dijiste que ya no me necesitabas para nada, que ya habías cumplido mi función, que era hora de que me fuera a un asilo. ¿Recuerdas? El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. Papá, yo no lo decía en serio. Estaba confundida, estaba presionada por Enrique y por mamá. Pero tú eres mi papá, eres lo único real que tengo en la vida. Por un momento, solo por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición, a pesar de la humillación, seguía siendo mi hija. La niña que había criado, que había llevado al colegio, que había consolado cuando lloraba. Pero luego recordé algo que Iris me había dicho. Señor Elías, el amor verdadero a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Rosaura, le dije con la voz más calmada que pude reunir, durante 20 años te enseñé que las decisiones tienen consecuencias, pero siempre te rescaté antes de que las enfrentaras. Te di dinero cada vez que lo malgastaste. Te saqué de problemas cada vez que los creaste. Te perdoné cada humillación, cada falta de respeto, cada vez que me trataste como un cajero automático en lugar de como tu padre. Papá, por favor, suplicaba entre sollozos. No he terminado, continué, sintiendo como las palabras salían desde lo más profundo de mi alma. Pero ahora, por primera vez en tu vida, vas a enfrentar las verdaderas consecuencias de tus decisiones. Y sabes qué, va a ser lo mejor que me ha pasado como padre. Porque finalmente te voy a permitir crecer. Pero me van a lastimar. La gente con la que Enrique debe dinero no son buena gente. Pueden hacerme daño a mí también. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de casarte con él, respondí. Tal vez deberías haber investigado con quién te estabas metiendo en lugar de estar ciega por la codicia de mis propiedades. Hubo otro largo silencio, y luego escuché algo que nunca había escuchado en la voz de Rosaura, verdadero remordimiento. Papá, me dijo con una voz pequeñita, como cuando era niña, yo de verdad pensé que me querías solo porque me dabas dinero. Pensé que si no te pedía cosas, si no te necesitaba económicamente, ibas a dejar de interesarte por mí. Esas palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Cuando era pequeña, después del divorcio, mamá siempre me decía que los papás solo se quedaban cerca de sus hijos cuando tenían que pagar por algo. Que si yo dejaba de costarte dinero, tú ibas a desaparecer como hacen todos los hombres. Entonces yo seguí pidiendo cosas para asegurarme de que siguieras siendo mi papá. Por primera vez en semanas, sentí que mi armadura de ira se agrietaba un poco. Rosaura. Pero después se volvió un hábito, continuó, llorando ahora sin control. Y mamá seguía diciéndome que aprovechara que eras tan generoso, que tomara todo lo que pudiera antes de que fuera demasiado tarde. Y Enrique me convenció de que si no aseguraba mi herencia pronto, tú podrías casarte con otra mujer y darle todo a ella. Griselda. Por supuesto que todo esto había empezado con Griselda llenándole la cabeza de veneno a una niña pequeña. Y cuando decidieron humillarme en tu boda,
Dije, eso también fue idea de tu madre. Fue idea de Enrique, admitió entre sollozos. Dijo que si tú hacías una escena en la boda, si pedías explicaciones sobre el dinero que habías gastado, su familia iba a quedar en ridículo. Dijo que era mejor mantenerte alejado y después hablar contigo cuando las cosas se calmaran. ¿Y tú estuviste de acuerdo con eso? Yo era una idiota. Estaba tan nerviosa por la boda, tan presionada por todos lados, que no pensé en cómo te ibas a sentir. Solo pensé en evitar problemas, y terminé creando el problema más grande de mi vida. Hubo un momento de silencio mientras yo procesaba todo lo que me había dicho. Papá, me dijo finalmente, con una voz que sonaba más madura de lo que jamás le había escuchado, sé que es demasiado tarde para arreglar lo que hice. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que me di cuenta de algo horrible, que el único hombre que me ha amado de verdad en toda mi vida, sin esperar nada a cambio, eres tú. Y yo lo arruiné todo por codicia y por miedo. Las lágrimas finalmente llegaron a mis ojos también. Porque a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la humillación, seguía siendo mi hija. Seguía siendo la niña que había criado solo durante tantos años. Rosaura, le dije, te voy a hacer una pregunta, y necesito que me respondas con completa honestidad. Si yo nunca hubiera tenido dinero, si hubiera sido un hombre pobre toda mi vida, ¿me habrías amado igual? La pausa fue larga, pero su respuesta fue clara, sí, papá. Te habría amado más, porque no habría tenido todas estas confusiones sobre el dinero. Solo habría tenido a mi papá. Por primera vez en semanas, sentí que mi corazón se ablandaba un poco. Está bien, le dije finalmente, te voy a dar una oportunidad. Pero no va a ser la oportunidad que esperas. ¿Qué quieres decir? No voy a darte dinero. No voy a rescatarte de las consecuencias de casarte con Enrique. No voy a pagar sus deudas ni voy a evitar que enfrente sus problemas legales. Esas son las consecuencias de sus decisiones, y también de las tuyas. Está bien, dijo, y pude escuchar en su voz que realmente lo entendía. Lo acepto. Pero, continué, si voy a ofrecerte algo diferente. Te voy a ofrecer una oportunidad de conocer a tu verdadero padre. No al cajero automático, no al solucionador de problemas, sino al hombre que te ama incondicionalmente, pero que también tiene dignidad y límites. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que ganártela. No con súplicas, no con promesas, sino con acciones. Vas a tener que demostrarme, día a día, que realmente entiendes lo que hiciste mal y que estás dispuesta a cambiar. Sí, respondió inmediatamente, sí, quiero intentarlo. Pero papá, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo trabajo, no tengo dinero, ¿y si Enrique va a la cárcel? Entonces vas a tener que aprender a valerte por ti misma, le dije con firmeza. Vas a tener que conseguir un trabajo, vas a tener que vivir de acuerdo a tus medios, vas a tener que enfrentar la realidad del mundo como cualquier adulto responsable. ¿Me vas a ayudar en algo? Te voy a ayudar con consejos. Te voy a ayudar con apoyo emocional si realmente lo mereces. Te voy a ayudar a encontrar trabajo usando mis contactos. Pero no te voy a dar dinero. Nunca más. Entiendo, dijo, y por primera vez en años, realmente creí que lo decía en serio. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. La Fundación Elías Herrera para Padres Traicionados estaba funcionando mejor de lo que había soñado. Habíamos ayudado a 57 padres y madres mayores que habían sido abandonados por hijos ingratos. El refugio que construí en el terreno donde antes estaba la casa de Rosaura ya albergaba a 15 adultos mayores que habían sido echados de sus hogares por familias codiciosas. Rosaura cumplió su palabra de manera sorprendente. Después de que Enrique fuera arrestado por fraude fiscal, ella no vino corriendo a suplicarme que lo ayudara. En lugar de eso, consiguió un trabajo como vendedora en una tienda de ropa, se mudó a un pequeño apartamento que podía pagar con su salario, y comenzó el proceso de divorcio. Cada domingo almorzábamos juntos en mi casa. Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos y disculpas repetitivas. Pero poco a poco, comenzamos a conocernos realmente. Sin dinero de por medio, sin presiones económicas, sin la interferencia tóxica de Griselda. Y descubrí algo maravilloso. Cuando se quitaba toda la codicia, todos los caprichos, toda la manipulación, mi hija era una persona genuinamente buena que había estado perdida durante años. Papá, me dijo un domingo mientras comíamos el pollo asado que Iris había preparado, gracias por no haberme rescatado esta vez. Fue la primera vez en mi vida que tuve que ser realmente responsable de mis decisiones,
y aunque fue horrible, también fue liberador. Yo sonreí, sintiéndome más orgulloso de ella que nunca. Rosaura, ese es el mejor regalo que me has dado en 20 años. Y era cierto, porque finalmente, después de décadas de ser un cajero automático, había logrado ser lo que siempre quise ser, un verdadero padre.